estimados alumnos y alumnas, bienvenidos al curso de agronegocios. Mi nombre es Ariel Montenegro, soy ingeniero agrónomo egresado de esta prestigiosa casa hace ya varios años y conmigo vamos a desarrollar un par de temas dentro del curso. Hoy, puntualmente, vamos a ver el tema de investigación de mercado. Para poder avanzar sobre el tema de la investigación de mercado, es importante que recordemos aquellas definiciones que hemos visto por economía hace ya algunos años en la carrera y podernos plantear y recordar qué es el mercado para nosotros. El mercado es el lugar donde se encuentra, donde se concentra la oferta y la demanda. Lugar que puede ser físico o no, como virtual, donde hoy por hoy son de los mercados más desarrollados los que se encuentran en forma virtual, como por ejemplo la bolsa. En función del conocimiento o la actitud del usuario, podemos clasificar en varios tipos de mercado, como por ejemplo, el mercado real es el mercado en el cual realmente nosotros estamos en condiciones de poder abordar. El mercado potencial es aquel al cual nosotros deseamos poder acceder. El mercado no motivado es una porción del mercado en el cual nosotros no tenemos la posibilidad de acceder porque no hay una motivación de los usuarios o de las personas que forman esa porción de mercado en el producto o en el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Un mercado cautivo es un mercado que no tiene la posibilidad de poder estar eligiendo, o bien porque está muy distante a otra posibilidad de otro mercado, o porque estamos ejerciendo un tipo de monopolio sobre algún bien, algún servicio, y tenemos la posibilidad de disponer solamente para nosotros de todo el mercado. Y el mercado libre es el mercado al cual generalmente se trata de apuntar, en el cual hay una libre competencia y un equilibrio de la oferta y la demanda. Esto es simplemente una pequeña clasificación de acuerdo a la naturaleza de los productos. Los mercados pueden ser de productos agropecuarios o productos del mar, o un mercado de materias primas, de productos técnicos, industriales, manufacturados, o un mercado de servicios. O sea, en función de la naturaleza o del tipo de producto hay un sinfín de clasificaciones que podemos llegar a realizar de los tipos de mercados. Otra clasificación que podemos realizar es en función de las características de los compradores de los productos. Entonces podemos tener mercados que sean industriales, mercados de servicios o mercados de consumos, que pueden ser de productos inmediatos o productos duraderos. Por ejemplo, un mercado de servicios es a lo que nosotros como técnicos, muchas veces autónomos, apuntamos a poder comercializar nuestros servicios profesionales. Para poder entender al mercado, debemos tener en cuenta características macro y características micro que hacen referencia o que condicionan a nuestro mercado. Para poder comprender estas características macro, lo que tenemos que hacer es un análisis del macroentorno. Análisis del macroentorno, hay distintos factores que son los que nos van a estar condicionando. Uno de ellos es el factor económico. Por ejemplo, hay distintos tipos de indicadores que nos dan indicios o que nos marcan cómo se encuentra la economía y cómo obviamente va a estar condicionando a nuestro mercado. Como por ejemplo, dentro de estos indicadores pueden ser la tasa de desempleo, el tipo de cambio, el gasto público, el tipo de interés, en fin, hay muchos distintos tipos de indicadores que son los que nos van a dar un indicio de cómo se encuentra
la economía y cómo esto va a condicionar, cómo este factor económico va a condicionar a nuestro mercado. Los factores que tenemos que tener en cuenta son los factores institucionales, que hacen al conjunto de las leyes, la reglamentación normativa que puede haber en un determinado lugar y que va a ser un condicionante para un determinado mercado o para la industria que participe en ese mercado. También los factores ecológicos, también seguramente deben haber leyes que condicionan o que regulan cómo debe ser el comportamiento de las empresas con respecto a la contaminación que se encuentra permitida o a la cantidad a los puntos verdes que deben colocar las empresas para desarrollar una determinada actividad, o las zonas que se encuentran protegidas ambientalmente. Entonces todos estos factores van a ser condicionantes y se deben analizar dentro de este macroentorno. También los factores climatológicos, porque van a ser condicionantes, el clima va a ser condicionante para algunas empresas, puede llegar a ser un condicionante de acuerdo a la actividad que pueda producir. Se deben tener en cuenta son los factores sociodemográficos, que recogen todos los condicionantes que hacen referencia a la población. Los factores tecnológicos, donde se deben analizar la aparición de nuevas tecnologías que pueden generar reducción de costos o el cambio de productos o de servicios, siempre de la mano de la tecnología. Y los factores culturales, que ya hacen más hincapié o hacen más referencia a lo que es la idiosincrasia de la población en la cual se está inserta dentro de ese mercado, porque puede ser un condicionante para la utilización de algún tipo de producto. Análisis que se debe poder realizar para poder entender al mercado es el análisis del microentorno. Dentro del microentorno hay cinco fuerzas que nosotros decimos que son las básicas para poder determinar qué tan atractivo puede ser ingresar a un mercado y cómo se puede generar o qué tan grande puede generarse la competencia dentro de ese sector. Entonces, y eso es lo que ahora vamos a poder desarrollar. Mira, de estas cinco fuerzas que debemos y que vamos a analizar es la amenaza de entrada de nuevos competidores. ¿Qué significa? A ver, cuanto menor cantidad de barreras exista para poder ingresar a un mercado, mayor posibilidad de que se generen nuevos y más cantidad de competidores. Por ejemplo, acá enumeramos algunos de los puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, el grado de inversión inicial. Si yo tengo que en un mercado o yo apunto a realizar una actividad o un mercado en el cual el nivel de inversión inicial es muy bajo, es muy posible de que muchas personas logren acceder a este mercado y pueden generarse nuevos competidores. O, por ejemplo, si yo participo de un mercado en el cual tengo un producto que es muy poco diferenciado. Entonces, la no diferenciación de un producto hace que muchas personas o muchos competidores puedan tener o puedan realizar el mismo tipo de producto, con lo cual las posibilidades de ingreso de nuevos competidores van a ser cada vez mayores. Los factores que vamos a analizar es el poder de negociación de los suministradores. Entonces, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque esto va a condicionar el mercado en el cual nos movemos. ¿De qué forma? Imagínense ustedes ahora, prontamente, cuando ya sean profesionales, seamos colegas y podamos hablar de ingeniero a ingeniero, y tengan la posibilidad, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo
a poder realizar una inversión inicial importante y poder abrir su propia agronomía. Entonces, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, van a poder tener una agronomía. Ahora, el poder de negociación que puedan llegar a tener ustedes con sus suministradores de productos, llámese Bayer, llámese Monsanto, llámese Pioneer o quien sea, va a ser muy bajo o va a ser, mejor dicho, directamente proporcional al tamaño que tengan ustedes en su negocio. Entonces, si ustedes, su tamaño es muy poco, es muy pequeño, obviamente el poder de negociación que van a tener frente a los suministradores de sus productos va a ser muy bajo. Distinto que si ustedes mueven, a lo mejor, los productos para la cantidad de semillas de toda una región. Entonces, las condiciones y su poder de negociación van a cambiar drásticamente. Elementos que vamos a analizar es el poder de negociación de los consumidores. Siguiendo con este ejemplo de ustedes ya como profesionales, colegas y dueños de su agronomía, imagínense que el 90% de todas las semillas de maíz que ustedes están vendiendo y facturando las hacen con un solo productor que mueve, o mejor dicho, que produce en su zona 5 o 6 mil hectáreas. Entonces, el problema que se les va a generar a ustedes es que si esta persona cambia de proveedor, ustedes van a perder el 90% de las ventas de semillas de maíz. Con lo cual, esto es el poder de negociación que tiene esta persona para con ustedes es a favor, obviamente, a favor de él. Y para ustedes es un elemento que tienen que tener en cuenta porque en su planteamiento, si se cae, les puede generar un gran inconveniente económico. El siguiente elemento a tener en cuenta son los productos sustitutivos. ¿Qué son primero los productos sustitutivos? Es un producto que puede sustituir a este al cual se está analizando o al que uno, por ejemplo, puede estar produciendo. Entonces, hay que pensar, hay que ver cómo se comporta este producto sustitutivo y cómo influye sobre el nuestro. Por ejemplo, imagínense en la carne, entonces saber cómo se comporta el precio del pollo, ¿no? O cómo es, o cómo, por ejemplo, cómo pueden ser las estrategias de marketing que realice la actividad avícola, entonces pueden influir en nuestro planteamiento, como por ejemplo si somos productores de carne. O en este caso, o en estos momentos, también cómo se comporta la carne porcina. Entonces, distinto es en el caso, por ejemplo, que uno no posea un producto sustitutivo o el producto que pueda llegar a sustituirnos sea muy distinto en su, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la carne, por ejemplo, muy distinto en la forma de preparación. Nosotros podríamos pensar, bueno, si la necesidad es incorporar proteínas, podría ser lo mismo si está barato el salmón rosado que el consumir carne vacuna. Ahora, este cambio alimenticio va a generar tantos problemas que lo más probable es que por más que el sustitutivo sea el salmón, sea muy difícil para las personas lograr incorporarlo. Último elemento a analizar es el grado de rivalidad existente en el sector. Porque es importante poderlo analizar y porque si nosotros encontramos o determinamos que hay una gran rivalidad en el sector, entonces lo más probable es que sea muy difícil poder desarrollar esa actividad, o mejor dicho, poder tener éxito desarrollando esa actividad. Distinto es el caso si nosotros logramos determinar que la rivalidad que se encuentra en el sector es muy baja, con lo cual es muy posible que cualquiera, o sea, que podamos establecer una actividad, un negocio, y no haya tantos inconvenientes o no tengamos tanto problema para que el mercado nos asimile.
Por ejemplo, imagínense, a ver, el grado de rivalidad que existe aquí en Córdoba entre los kioscos, entre las panaderías, es bastante nulo e inexistente. Nosotros podemos darnos cuenta que en una cuadra hay uno, dos, a veces hasta tres kioscos, o en un radio de pocas cuadras, varias panaderías, todas tienen su mercado, todas están trabajando, entonces te das cuenta que la rivalidad que existe en ese sector es muy baja y por ende da la posibilidad de que puedan haber varios actores en el mismo. Distinto en el caso si nosotros logramos determinar que es una actividad donde la rivalidad es muy grande. Por ejemplo, en el interior no es tan fácil que hayan varias agronomías dentro de la misma localidad, porque más de dos, dependiendo del tamaño de la localidad, más de dos agronomías, y generalmente hace bastante dificultoso la repartición del mercado. Cada uno tiene que realizar alguna estrategia que sea diferencial o que le genere alguna ventaja que pueda ser competitiva para poder captar su mercado. En esos casos vemos que la rivalidad es mucho mayor.